personas. Y son Yo creo que sí. No tiene nada de serio. Estoy de acuerdo en parte con Eli. ¿No? De todo lo que se puede hacer, pues también cosas. Pero sí que es verdad que todos los partidos sí que han intentado... Bienvenidos, toledanos, toledanas, o de donde quiera que seáis, al episodio 11 de Toledaneando. Llegamos a mi número favorito, la verdad, no sé muy bien por qué, pero el 11 siempre me ha gustado mucho. Y vamos a hablar uno de los temas tabú de la sociedad, podemos decirlo así, que es el suicidio. Estrenamos invitados, que los vamos a ir entrenando también, porque es un tema tan complejo en el que a lo mejor los colaboradores que hemos tenido en episodios anteriores, pues ellos mismos me han dicho, oye Julio, yo de esto no quiero hablar, como que les da un poco de miedo. Y hemos tenido que acudir a invitados que de alguna manera, indirecta o directamente, sí que han tratado este tema en sus trabajos y en sus carreras profesionales. No os mareo mucho más, nos vamos a que os presentéis las tres caras que estáis viendo, los que estáis siguiendo esto por YouTube. Y voy a empezar por el más experto de todos, vamos a definirlo así, que es Guillermo Córdoba. No penséis que os voy a presentar ahora una persona clínica que ha tratado el tema del suicidio, no, es un periodista especializado en el tratamiento del suicidio en medios de comunicación. Y yo creo que su visión va a ser muy enriquecedora. Guillermo, muy buenas. Hola Julio, hola a todos, ¿cómo estáis? Te he presentado bien, ¿no? Sí. Eres de profesión periodista y ¿a qué te has dedicado un poco? ¿Con investigaciones, artículos o cómo? Bueno, yo con el tema del suicidio empecé hace un par de años, cuando hice mi trabajo fin de grado de periodismo sobre el tratamiento del suicidio y los medios de comunicación. Ajá. Y luego a partir de ahí he podido impartir varios talleres de formación a estudiantes de periodismo, a estudiantes de cuarto de periodismo, junto a una psicóloga sanitaria. También he podido escribir algún artículo sobre cómo tratan los medios de comunicación el suicidio. Y ahora en la actualidad me ocupo de coordinar el proyecto Periodismo Responsable de Ecopageno, donde contacto prácticamente a diario con periodistas, con medios de comunicación, para ayudarles, para orientarles e intentar animarles a tratar el suicidio desde una perspectiva de prevención. Qué bien, joder, pues nos vas a alumbrar un montón de puntos de vista, fenomenal. Vale, bueno, vamos con Rocío Díaz. A Guillermo no le he podido presentar como toledano porque no lo es madrileño, le vamos a rodear de toledanos. A Rocío Díaz, cuando la oigáis el acento vais a decir, esta no es de Toledo, pero la tenemos Pero casi. y se siente toledana como nosotros, ahora lo veréis. Bueno, ella es trabajadora social, está en el equipo de atención psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos de Toledo y bueno, y ahora pues complétanos un poco, no sé si me he quedado corto, yo sé que eres experta en gerontología social, ¿qué haces? Cuéntanos. Sí, bueno, básicamente, buenas tardes a todos, muchas gracias Julio por invitarme y por contar conmigo. Nada. Y bueno, lo que has dicho, mi labor prácticamente se desarrolla dentro de la Unidad de Cuidados Paliativos de Toledo y bueno, en concreto en una de las unidades de domicilio, ¿vale? Atendiendo a pacientes que desean fallecer en sus casas. Fenomenal. Y ella me decía, oye, que yo esto del suicidio no lo trato directamente, pero bueno, yo creo que nos vas a dar una visión. Devélanos ese acento que tienes, que como no es de Toledo. Granaína, ¿no? Granaína hasta la médula. Qué bien, qué bien. Pero bueno, está encantada de vivir en Toledo, que ya tienes un trocito de ti, ya es toledana. Hombre, bastante, 13 años ya. Por eso. Bueno, y acabamos con Antonio Pérez. Él es psicólogo que le vamos a poner algunos apellidos, psicólogo sanitario, forense y educativo, como ahora nos dirá. Ha estado mucho tiempo, yo creo que más de 10 años, trabajando en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como psicólogo y lo mismo, Antonio, pues yo creo que nos vas a aportar desde tu visión también personal y profesional en lo que ves del tema del suicidio, ¿no, Antonio? Sí, buenas tardes a todos. Sí, sobre todo quizá algo de experiencia directa también he tenido por aparte de la experiencia en la Junta, que también he realizado trabajos de asistencia al duelo, incluso madres que han visto fallecer a adolescentes. Así como pequeña introducción muy rápida, hay que decir que es la segunda causa de fallecimientos entre jóvenes entre 15 y 29. O sea que es un tema pues, que hay que tomarlo muy en serio. Bueno, podríamos empezar con claves. Nos vamos a ir rápido al bloque 1, que hoy es un tema delicado, pero muy interesante y muy necesario porque, como nos decía Antonio, es que estamos hablando de vidas. Vamos con el bloque 1.
Bloque 1. Como hay mucho desconocimiento sobre este tema, lo vamos a definir de una manera muy sencilla. ¿Qué es el suicidio? Que yo creo que hace falta definirlo. Y luego no sé si somos capaces, yo desde el desconocimiento les pido a nuestros invitados que nos hablen si se lo podemos hablar de tipos de suicidio o no. Ellos nos dirán. Venga, Guillermo, te toca abrir un poco la lata como más experto. No sé si hay una definición como tal de suicidio que nos puedas ir avanzando desde tu punto de vista. Cuéntanos. El suicidio básicamente es una problemática muy compleja, ¿no? Todo suicidio siempre se produce por varias causas, no podemos reducir el suicidio a una sola causa, a un desahucio, a acoso, a bullying, eso no podemos hacerlo porque el suicidio siempre se produce por varias causas. Sabemos que está rodeado de mucho estigma, de mucho tabú, no es lo mismo una muerte por suicidio que una muerte, por ejemplo, por cáncer. La muerte por suicidio, la familia se ve muy afectada, el duelo es mucho más difícil de lo habitual. Y luego también está esas preguntas que se queda tanto los vecinos como la familia, como en la propia persona. La persona dice, ¿por qué mi hijo, por qué mi madre se ha suicidado? O los vecinos dicen, joder, ¿qué habrá hecho esta persona para que su familiar se haya suicidado? ¿No? Hay mucho estigma, hay mucho tabú. Hay que recordar que son 10 suicidios al día. En Castilla-La Mancha en 2019 fueron 152. Y luego, sobre todo desde la perspectiva que más trato yo, la de los medios de comunicación, siempre en las facultades, en las redacciones, se nos ha dicho que informar del suicidio provoca un efecto contagio. Eso es lo que provoca que los medios de comunicación, los periodistas, apenas traten el suicidio, apenas aparecen noticias, reportajes sobre suicidio en los medios de comunicación. Entonces, es fundamental hablar de suicidio, hablar bien e informar de este tema correctamente. Fenomenal. Y, por ejemplo, Rocío, que muchas veces te toca toparte con la muerte directamente. La causa de muerte como suicidio se establece, si tiene como tal, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Se sabe claramente esta persona ha sido un suicidio o un homicidio? Todo eso está muy separado y muy... Todo Bueno, el desconocimiento. hay muchos suicidios, por lo que me he podido informar, hay muchos suicidios que pueden estar encubiertos. Muchas veces no hay una causa clara, por ejemplo, en ahogamientos o en envenenamientos. Hay veces que no está clara la causa de la muerte y a lo mejor estamos hablando de un suicidio, pero no queda del todo esclarecida. Y se queda ahí en medio. Por eso digo que no es tan fácil una definición. Y Antonio, por hacer este bloque primero sencillito, te hemos presentado también como psicólogo forense. Cuéntanos sobre este dilema, de si a veces se confundirá con un homicidio o asesinato. Cuéntanos. Sí, hay que hacer un buen diagnóstico, efectivamente. A veces se confunde con asesinato lo que es un suicidio. Ajá. Con respecto, por hablar un pelín del bloque muy por encima, ¿no? Estoy de acuerdo con como lo ha dicho Guillermo, y es que hay muchísimos tipos de suicidio. No tiene nada que ver un suicidio solitario, que son los más habituales, con suicidios colectivos. Por ejemplo, en Estados Unidos seguro que recordáis lo de la matanza de Waco, donde el líder de la secta pues persuadió, mejor dicho, al resto a suicidarse. O sea, pueden ser suicidios solitarios, que son los más habituales, los que más vemos, pero también hay suicidios colectivos. Es decir, gente que y los tipos son muy distintos. No es lo mismo una persona que se suicida porque no ve salida, no ve futuro, su capacidad de afrontamiento se han visto desbordadas, que, por ejemplo, un suicidio por venganza. De hecho, recientemente, por desgracia, si se confirma, parece que es la hipótesis más probable, el caso tan mediático de Ana y Olivia, ¿verdad? Donde él las ha supuestamente matado y supuestamente parece ser que se ha suicidado con el único ánimo de venganza hacia la madre y a la familia, ¿no? de los menores. Después digo que es una problemática compleja y que hay diferentes situaciones. La más habitual, lógicamente, es el suicidio solitario, lo que hemos hablado, las personas que pierden su esperanza de vida, creen que están mejor fuera de este mundo que dentro y realizan el acto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues venga, esas eran las claves. La verdad es que entre los tres le hemos dado forma a un tema complejo, pero nos sirve como introducción. Nos vamos al bloque 2. Vamos avanzando un poco, como digo, en este tema, que desde Toledaneando, como siempre, sin tapujos, sin complejos,
queremos plantear también un poco desde esa labor divulgativa que pretendemos desde este podcast y canal de YouTube. El bloque de hoy lo hemos titulado como ¿por qué existen los suicidios? Habéis ido dando algunas claves. ¿Qué le mueve a una persona, a un grupo de personas a suicidarse? Y también vamos a aprovechar este bloque para que nos vayáis dando datos. Yo creo que es un poco la idea. En principio, todo nos dice pues, que esto corresponde a una crisis vital de una persona, pero claro, no es lo mismo la crisis vital de un joven con el pavo, como decimos a veces, que una persona madura, con hijos, con responsabilidades. Entonces, claro, entiendo que no es lo mismo el suicidio de un joven que de una persona mayor. Y si nos vais dando datos, porque los datos son espeluznantes, yo tengo por aquí apuntados algunos que podemos ir completando para que veamos un poco la magnitud de lo que estamos hablando hoy. A ver, por ejemplo, Rocío, así también un poco desde fuera, de tu visión, ¿qué le puede mover a una persona a suicidarse? Bueno, yo creo que realmente no sé si hay alguien que desea morir directamente. O sea, con esto quiero decir que yo creo que lo que busca una persona que se suicida o piensa en suicidarse es dejar de sufrir, porque está teniendo un sufrimiento por el tipo que sea. Bueno, yo llevándolo un poco a terreno, pues, por ejemplo, en mi caso, pues una enfermedad grave, incurable, y que está pues sufriendo, no solo físicamente, porque parece que cuando una persona sufre físicamente es más difícil de identificar, pero en este caso, pues personas que a lo mejor están sufriendo también a nivel emocional, se están sintiendo quizá una carga para sus familiares, que tienen que estar pues, cuidándolos o dejando de hacer su vida cotidiana por estar con ellos. Y yo creo que es lo que lleva a una persona a tomar ese tipo de decisión. O sea, una persona no se quiere morir porque sí, o sea, quiere quitarse de en medio, por así decirlo, porque está sufriendo, quiere dejar de sufrir. Qué bueno, sí, porque Antonio, a veces se habla desde fuera, pues, a ver, esa persona que se ha suicidado seguro que tiene algún trastorno psíquico, ¿no? Muchas veces se piensa, algo tiene que tener en su cabeza para que esa persona haya decidido suicidarse. Pero como nos ibas avanzando antes, eso, los datos no suelen ser lo normal. Suele ser un joven, por ejemplo, con los datos que has ido conociendo, con la cabeza súper bien puesta, pero que pasa algo en su vida, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que hay suicidios donde hay psicopatología detrás, donde hay depresiones, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, pero hay un grupo no pequeño de personas que no se la podría diagnosticar con este tipo de trastornos y que al final deciden terminar con su vida, ¿no? Y es básicamente, por resumir mucho, es porque en un momento dado consideran efectivamente que por sufrimiento, por circunstancias, por la razón que sea, consideran que es mejor lo que he comentado un poco antes, que es estar fuera que estar dentro. Creen que permanecer en este mundo les va a acarrear más sufrimiento, incluso hacen más sufrimiento incluso para los seres queridos, erróneamente piensan que les va a crear a sus seres queridos un sufrimiento enorme y prefieren pues eso, no estar. Yo a nivel profesional, una de las experiencias más duras que he podido tener ha sido tratamiento de urgencia, de asistencia al duelo de madres y padres que han perdido a su hijo adolescente, ¿no? Es una experiencia terapéutica muy complicada y a nivel profesional la verdad es que es muy difícil recomponer a la persona que se queda esas ganas de vivir, esa ilusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente se lo debería de hacer mirar, pero es verdad que cuando tú consideras que tu capacidad de afrontamiento es inferior a la de tus problemas, bien sea por estrés, dificultades económicas, abandono o maltrato, tu balance de decisión pues a veces te hace tomar este tipo de circunstancias que no son menores. Solo un dato muy pequeñito y ya dejo a Guillermo. La tasa por cada 100.000, hablando ahora que estamos muy familiarizados por la pandemia, la tasa por cada 100.000, creo recordar, si no he mirado mal, 2019 está en 8 de cada 100.000 personas se suicidan en España. O sea, es un tema, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Muy, muy serio. Has dado otra clave, que efectivamente a veces lo vemos como algo muy personal, pero muchas veces uno se suicida, oye, voy a dejar de hacerlo pasar mal al de al lado.
Y eso en la práctica, entiendo vosotros que habéis vivido luego con el duelo de la persona que se queda en este mundo, es todo lo contrario, ¿no? Se tiene que multiplicar el Efectivamente. duelo, ¿no? Tú eso lo has vivido, Antonio, sí. Efectivamente se multiplica. Venga, Guillermo, ya un poco más así de lo que has ido viendo tus investigaciones y demás. Aquí también habrá tipos de explicaciones de por qué una persona se suicida, pero en el fondo, ¿qué le mueve? Pues sobre todo son siempre, como decía antes y como han dicho muy bien Antonio y Rocío, varias causas, ¿no? Una persona siempre se suicida por varias causas. Por añadir un detalle al tema de los familiares, ese dolor, esa rabia, esas preguntas que se quedan con los familiares que se han quedado en la tierra, ¿no? Mientras que su ser querido se ha suicidado, les acompaña durante toda la vida, porque en ese momento van a preguntarse por qué lo hizo, qué no vi, qué tenía que haber hecho, y si en vez de salir de casa no hubiera salido, y si le hubiera preguntado en este momento, y si me hubiera sentado con él. Es decir, son esas preguntas que tienen que intentar llevar como puedan, ¿no? Pero al final el duelo es muy, muy complicado. Por aportar alguna cosa más, bueno, el tema de investigaciones periodísticas, un problema que hay sobre todo en el periodismo de suicidio es vincular el suicidio con una sola causa. Titulares del tipo: se suicida una niña de 15 años por acoso, se suicida un hombre en Barcelona recientemente por un desahucio. Es decir, coger el suicidio, que como digo es un problema multifactorial, reducirlo a una sola causa, porque al final eso es un error bastante evidente. Hace falta contexto, hace falta contactar con psicólogos para que expliquen de verdad el caso y para que personas con ideas suicidas no se identifiquen con esa persona, no vean, mira, esta niña en el colegio lo pasaba mal, tal, o esta persona ha perdido su Bullying, casa. el trabajo. Yo estoy cerca de perder mi casa, yo estoy sintiendo que en el colegio no me va tan bien, puedo hacer lo mismo. Entonces ahí los medios de comunicación tienen que aportar contexto, acudir a psicólogos, acudir a personas que saben del tema y también aportar recursos de ayuda como teléfonos, páginas web. Eso, por ahondar un poco, que no se nos escape en tu trabajo de investigación, claro, es muy enriquecedor que lo plantees desde el punto de vista de un periodista. Como estudiante en su momento estarías cansado de ver titulares fáciles a la hora de tratar los suicidios, que no lo veías como un experto psicólogo en suicidios, decir, joder, los periodistas, qué mal lo plantean. No, tú como periodista. Y el ahondar en eso fue lo que te movió un poco a ese trabajo fin de grado. ¿En qué consistió un poco? ¿En comparando distintos enfoques según líneas editoriales o...? Sí, bueno, el trabajo básicamente trataba dos partes. Primero analicé cómo informan del suicidio El País y El Mundo en 2019, el tipo de piezas que publicaban, si eran noticias, reportajes, quién era el autor, si era una agencia de noticias o era el propio periodista, cuántas piezas correspondían a personas famosas. Es decir, intenté abordarlo desde diferentes perspectivas para ver cómo informaban. Y luego también quise hacer un análisis para ver cómo ha cambiado el tratamiento del suicidio en los últimos años. Me fui a analizar el suicidio de Kurt Cobain en el año 94, el suicidio de Luis Ocaña también en el 94, y viajé en la línea del tiempo, por así decirlo, para compararlo con otros suicidios, como por ejemplo el de Robin Williams en 2014. ¿Qué encontré? Pues que los errores se mantenían ya sea en el 94, en 2014, en 2020. Eso al final no ha cambiado, no hay una formación específica en las universidades y hay guías muy buenas de buenas prácticas, pero no llegan a las redacciones. Joder, qué interesante. Pues nada, hay que verte por publicaciones, Guillermo Córdoba. ¿Está disponible tu trabajo fin de grado en algún lado o algo por ver tus investigaciones? Sí, claro. En mi LinkedIn, por ejemplo, lo podéis encontrar. Pues venga, pues te buscaremos. Vamos con datos. Hemos hecho estos días en la cuenta de Toledaneando una especie de encuesta ahí en las stories, porque claro, los datos llaman mucho la atención, que cuántas personas mueren al año en el mundo por suicidio. Dábamos tres opciones, 800.000, 500.000 y 200.000. Ha ganado 800.000 por muy poquito, el 40%, y que es la respuesta correcta. 800.000 personas mueren por suicidio al mundo, una barbaridad. En España son 3.600 al año. Estas víctimas duplican los accidentes de tráfico, superan en 11 veces los homicidios
y superan en 80 veces los casos de violencia de género. No es algo baladí. Y comentabas, por ejemplo, Antonio, que en jóvenes, yo no sé si es alto el porcentaje o jóvenes Sí, adolescentes. sí, los datos que yo estudié, los jóvenes entre 15 y 29 era la segunda causa de mortalidad, solo por debajo de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, imagínate, más que cualquier otra enfermedad, más que el consumo de drogas. Entonces, los datos que has dado antes son muy, muy reveladores de que es un problema que tendría que tener una solución nacional. Ya avanzo un poquito, porque es una problemática muy, muy seria que mueren, pues eso, 3.600 españoles. Sí que es verdad también que el número de hombres triplica al de las mujeres en este caso, y es un tema también a valorar y a profundizar. 2.600, creo, más o menos, hombres y 900 mujeres aproximadamente, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema a valorar la diferencia estadística en este sentido, ¿no? Qué curioso. Nada, iluminarme con datos. A mí me suena, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay también muchos suicidios. Mayor índice, sí. Y en población mayor, yo creo que también a medida que, o sea, una vez Personas superada solas. de adolescencia, en personas mayores con un alto nivel de soledad o de este sentimiento de carga que hablábamos antes, yo creo que ahí está despuntando también un índice, sobre todo en hombres, como comentábamos, y también es curioso que aunque sean más los hombres los que llegan a cometer el suicidio, pero son más las mujeres que lo intentan. Pero me imagino que la explicación es porque las mujeres usan unos métodos que resultan ser menos letales, entonces al final parece que no termina de llevarse a cabo, pero el número de intentos es mayor en mujeres que en hombres. Joder, qué datos tan... A ver, Guillermo, ¿qué haces así con la cabeza? Cuéntanos, sí, este tema Sí, no, de... es así, ¿no? Tres de cada 4 suicidios que se cometen en España son de hombres. Este porcentaje al final es parecido en el resto de países de la Unión Europea. Y también es cierto que las mujeres sí que lo intentan más. Lo que pasa es que al utilizar métodos menos letales no lo hacen. También los hombres tienen ese problema de que aparentemente no lloran, no pueden contar sus sentimientos, no pueden contar que están mal. Cuando las mujeres se pueden juntar tomando un café, pueden hablar más del tema de salud mental. Los hombres son más reacios, les cuesta más abrirse, les cuesta más contar que lo están pasando mal. Entonces ahí tenemos un problema como sociedad de animar sobre todo a personas que están pasando por un mal momento, a abrirse, vamos a dar un paseo con la familia, vamos a tomar un café, vamos a sentarnos y hablamos un poco, ¿no?, de los problemas. Siempre es lo habitual, ¿no?, hablar de que estamos bien. Oye, ¿cómo estás? Estoy bien, que realmente falta mucho más, ¿no? No es, cuando una persona responde que está bien, muchas veces no está del todo bien. Entonces hace falta, sobre todo, que la sociedad en general se abra y cuente lo que le está pasando. Y ahora que decimos que vivimos en una sociedad mucho más individualista, todavía no sé si nos cuesta tener datos de ahora, pero en comparativa con décadas anteriores, ¿el número de suicidios ha aumentado en general o...? Es Sí, prácticamente el mismo. Es decir, siempre ha Sí, estado desde el año 2000, hay un gráfico por ahí, luego si quieres te lo puedo pasar, sí. siempre ha estado desde el año 2000 entre los 3.000 y 4.000 suicidios. Ni ha bajado de 3.000 ni ha subido de 4.000. Entonces se mantiene en esa horquilla, un año 3.500, otro año 3.600, 2014 creo que fue el pico, fueron 3.910 más o menos, pero es decir, hace falta por supuesto que baje. En las carreteras, por ejemplo, morían en el año 2000 5.000, 6.000 personas. Ahora mismo son unas 1.500, 1.800 personas cada año. El suicidio, como os cuento, no ha bajado. Joder, pues nos acabas de dejar rotos. Eso es. Porque, hombre, es verdad que a lo mejor falta por hacer algo y no se ha hecho nada desde lo público y con eso luego acabaremos este debate y en el tema de accidentes de tráfico, en la predicción, por ejemplo, del consumo de drogas que comentaba antes Antonio, si se han hecho cosas, pero de partida es un dato poco esperanzador si se ha mantenido a lo largo de los años estos datos. Bueno, pero había que ponerlos sobre la mesa porque son datos reales para hacernos caer de la problemática que tiene el suicidio. Si os parece, cerramos el bloque 2 y vamos a avanzar.
Bloque 3. Vamos a enfocar ahora el debate sobre el suicidio en un tema que hemos planteado desde el inicio, y es que es un tema tabú en nuestra sociedad. Lo ha sido y el problema es que lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. De verdad, el hecho de que no se hable del suicidio hace que no se fomente, o es todo lo contrario. Es un poco lo que quiero que me planteéis desde vuestra visión y desde lo que habéis visto en vuestra vida profesional. Venga, Antonio, por ejemplo, empezamos contigo ahora. ¿Por qué es un tema tabú esto? Sí, hombre, porque es un tema muy complejo, como bien hemos dicho ya antes, con múltiples causas. Quizá aquí le doy la razón a Guillermo cuando ha dicho que quizá a los hombres les cuesta mucho más expresarnos el sentirnos mal emocionalmente, afectivamente. De hecho, no tengo ahora el dato concreto, pero a terapia psicológica acuden muchas más mujeres que hombres. Yo creo que también eso es un dato. No tengo el dato concreto, pero vamos, es así. Por tu percepción un poco laboral. Sí, por la percepción laboral y también cuando he trabajado en la clínica, pues evidentemente mi perfil mayoritario de gente que asiste eran mujeres, ¿no? Y eso no es casualidad. Y luego, aparte, el tema de por qué es tabú. Son muchas las razones. Es un tema del que es muy difícil hablar. Tú lo has dicho antes, porque estamos hablando de la vida y la muerte. Estamos hablando de personas que, por diferentes características y circunstancias, han visto su capacidad de afrontamiento sobrepasada. Y porque lo que comentó Guillermo es verdad, a veces como que cuando tú publicas una noticia de esta se produce el efecto rebote, ¿no? Es decir, puede haber más casos de estos. Entonces, se tomó la decisión, entiendo, aquí Guillermo, si me equivoco, me podrá corregir, de publicarlo poco o de no hablar mucho del tema. Yo creo, esto es muy complicado. Mi opinión personal es que yo creo que hay que hacer una estrategia, hay que hablar del tema. Yo sé que esto es complicado, puede haber opiniones a favor y en contra. Yo creo que es un tema del que hay que hablar porque lo que no se habla no existe. Y como bien hemos dado antes con las cifras, claro que existe. Y de hecho, como se ha comentado, del 2000 al 2020 prácticamente las cifras son iguales. 3.000, casi 4.000, más o menos por ahí bailan. Entonces, yo creo que es un tema del que hay que hablar, hay que concienciar. Si hay que hacer programas sobre ello, se habla. Aunque ya digo que es verdad, que entonces si se habla mucho puede haber más casos. Los casos permanecen inalterables desde el 2000 hasta el 2020. Entonces yo creo que no, yo creo que es un tema del que hay que hablar mucho, hay que trabajarlo mucho, concienciarnos desde bien pequeñitos y poco más. Y ya dejo a mis compañeros que continúen el debate. Entonces, por ejemplo, Rocío, si hemos tratado este tema como tabú, nos hemos equivocado, ¿no? Porque pasaba a lo mejor con el tema de la violencia de género que os comentaba. Era un tema sobre el que no se hablaba, la gente sabía que Manolo maltrataba a su mujer, pero como era un tema que nadie hablaba ni nadie levantaba la voz, pues hubo un momento en la sociedad que eso sí que sacó a la luz. ¿Y con el suicidio estamos esperando a que pase lo mismo? ¿O? Cuéntanos, Rocío. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, yo creo que son temas que al final, pues en nuestra sociedad de bienestar y en nuestro día a día, pues no nos apetece hablar, ni saber, ni conocer, porque no son temas agradables. O sea, el tema de la muerte es un tema que a todo el mundo nos cuesta, que bueno, no parece que tengamos mucha conciencia de ello, ya sea por causa natural o con un suicidio en este caso. Entonces sí que, pues eso, es un tema tabú porque a nadie le gusta hablar de estos temas. Claro. Y lo que yo veo también es que como el suicidio parece estar, que no tiene por qué, pero bueno, en gran medida asociado a personas con enfermedades mentales, también es verdad que las personas con enfermedades mentales están muy estigmatizadas también, en parte también por el uso que le han estado dando los medios de comunicación, porque siempre parece que se relaciona a una persona con enfermedad mental con una persona agresiva o con una persona que puede delictiva prácticamente. Entonces, bueno, pues pasa lo mismo. Si no hablamos de ello, pues no existe. Como que miramos para otro lado, a ti por el trabajo que tiene Rocío, que te enfrentas muchas veces con casos de fallecimientos, te pasará en tu día a día igual. Cuando te juntes con familiares, amigos,
Bueno, Oye, Rocío, ¿qué has hecho hoy? No te preguntarán porque dirán, no quiero que esta chica me cuente cosas malas, ¿no? Eso es. soy la rarita, sí, no, Eso no es. es un tema agradable. Claro, claro, no, trasladado a tu profesión pasa. Lo que pasa que esto, y por ir al tema periodístico, Guillermo, choca un poco con lo que suele ser el periodismo, porque el periodismo normalmente busca, vamos a hablar claro, carroña, titulares y demás. Pero a mí me consta un poco por lo que he podido hablar con periodistas que hay directrices, por ejemplo, de agencia F y demás, de que todo lo que sea de suicidio que no se publique y demás, ¿no? A eso sí que has... Bueno, la agencia EFE publicó en septiembre de 2020, hace prácticamente un año, una guía de buenas prácticas donde animaba a sus periodistas a informar del suicidio, siguiendo unas directrices. Es prácticamente el único medio de comunicación o agencia de comunicación que tiene esas directrices. El País, El Mundo, libros de estilo como el de La Vanguardia, sí que dicen que el suicidio no es noticia, que solo debe hablarse cuando es una persona famosa, cuando esté relacionado una problemática general, como puede ser un Curioso, desahucio ¿eh? o el bullying, Tal pero en cual. general existe ese rechazo a hablar del suicidio. Sobre todo aportando dos ideas. Como decías, aquí todo es noticia. En el periodismo actual, todo, y cualquier mínima cosa es noticia. Pero la sociedad de la información vive desinformada sobre el suicidio, ¿no? No conoce las cifras, no conoce el contexto, no conoce los pensamientos que pasan por una persona con ideas suicidas, no conoce el daño que provoca a los familiares. Y luego también otra idea relacionada, ese silencio del que hablamos, de hablar del suicidio, de informar del suicidio muy poco, no ha motivado un descenso de las víctimas, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación están callados, deberían, ¿no?, descender los suicidios. Obviamente no ha sido así porque sabemos que se ha mantenido estable entre 3.000 y 4.000 muertes cada año. Otra cosa es el tema del efecto contagio. El efecto contagio, los medios de comunicación publican informaciones sensacionalistas, detallando el método empleado, detallando el lugar donde una persona se ha quitado la vida, diciendo que ha sido por una sola causa, sí que pueden provocar un efecto contagio. Por ejemplo, hay estudios publicados sobre las muertes de Robin Williams, de Robert Enke, de Antonio Flores, tres personas que se suicidaron con diferentes métodos, con diferentes motivos, en diferentes países, y esos tres suicidios provocaron un aumento de suicidios en los meses, en las semanas siguientes, ¿no? Entonces, sí que existe ese efecto contagio. Entonces, obviamente hay que hablar del suicidio, pero hay que seguir ciertas directrices, ciertas pautas para hacerlo desde la prevención, sin contar el método, sin contar el lugar, aportando contexto, aportando recursos. Vale, y estas guías de buenas prácticas, como dices, de la agencia F que comentaba desde el punto de vista de información, entiendo que entran en estos temas, ¿no? De, oye, vamos a informar porque enterrar un tema no hace que desaparezca, pero sí vamos a ver cómo lo contamos, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, la agencia F, es cierto que al principio, yo que leo noticias prácticamente a diario sobre suicidio, le costó, es decir, al Eso, yo principio por no eso seguía la tanto guía de ese tema, buenas a mí prácticas. me constaba que le había costado llegar un poco a eso. Y nos has dado la clave de que Claro, una claro, guía de buenas prácticas, perfecto. eso es. Ahora sí que he visto últimas informaciones que Qué sí bien, que hacían muy bien el trabajo. Ahora sí. qué bien. Vale, o sea que el efecto de llamada como tal existe si Sí. abusamos un poco de él, pero como todo, pues no podemos esconderlo porque al final es un tema que no se va a solucionar solo. Yo me acuerdo, por ejemplo, del cine, ¿no? Claro, el cine, hay películas que relatan auténticos casos de suicidios que entiendo que incluso muchas están amparadas en casos reales. Em, ¿Qué opináis? Porque se siguen viendo películas de suicidios o no, o se cortaría el grifo desde algún gobierno de estos pseudo dictatoriales, no lo sé, no lo sé. ¿Qué películas recordáis así un poco de con suicidios? Hay algunas, ¿eh? No, es que hay algunos casos demoledores. Sí. Ahora, en Bandeja de Plata, tal, ¿no? Hay algunos de Hitchcock, bueno, de Hitchcock hay muchas, sí, no nos damos más vueltas. Pero es curioso, Ger, cómo al final intentamos también desde la industria cinéfila erradicar un tema y se convierte en todo lo contrario. O sea que cuando los periodistas se ponen a dar datos claros de suicidio, han aumentado también los casos.
Sí, no, bueno, básicamente, imagínate, se suicida Robin Williams, se suicida ahorcándose, se suicida contando el método. Los medios de comunicación amplifican el método y se produjo un aumento. Bueno, Robin Williams se suicidó en agosto de 2014 y de septiembre a diciembre de 2014 se produjo un aumento de suicidios en Estados Unidos por ese mismo método. Es decir, que una persona con ideas suicidas decía, esta persona ha conseguido suicidarse, ha conseguido acabar con sufrimiento de esta forma y yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el método es efectivo. Es decir, esa idea, la persona no sabe cómo acabar con su vida y esa idea la proporcionan los medios de comunicación. ¿Hay que informar del suicidio de Robin Williams? Por supuesto que sí, es un personaje público, pues como si fuera cualquier persona famosa que nos podamos imaginar. Otra cosa es cómo lo hacemos, sin detallar el método, sin contar que ha sido en este lugar concreto, aludiendo siempre que ha sido por varias causas y aportando al final un párrafo, como hace por ejemplo la agencia EFE, de señales de alerta, de recursos de ayuda. Sí. La de Vértigo, me estaba acordando yo de Hitchcock. Yo te iba a decir, Julio, yo, bueno, como siempre yo a lo mío, Claro. a mi tema, me estoy acordando de Mar Adentro. Pero bueno, eso fue un suicidio asistido. Y bueno, ahora con un tema que está tan de moda como una eutanasia y tal, pero bueno, que eso ya es un tema que hablaremos en otro momento. No, es muy importante este tema, es un tema delicado que yo creo que trataremos también en Toledaneando, el tema de la eutanasia. Que una cosa lleva a la otra, efectivamente, sí. Hay personas, lo habéis definido al principio, que no se sienten bien consigo mismas, que incluso creen que quitándose de en medio, como decías, de una manera tan directa, pero es lo que es, están ayudando incluso a su entorno, pues eso les llega a suicidarse, claro. Si no hay ninguna base legal que les amparase, como es el momento, choca, ¿no? Hay cierto engranaje con lo que es la eutanasia en aquellos países donde no está legislada como tal. Sí. De hecho, he podido leer que en los países donde no está legalizada la eutanasia hay un mayor índice de suicidio. Perfecto, sí. Parece ser que tener esa opción, no sé, puede relajar un poco, claro, motivar menos a la gente. El tema legal. Yo suelto ideas de lo que oigo de la calle, de lo que oigo de leer 4 medios de comunicación. En los países nórdicos, en el norte, ¿no, Guillermo? Se dice que hay como más porcentaje de suicidios. Sí, en Finlandia, por ejemplo, sé que sí. No sé si en Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, que son también países del norte de Europa, no sé si sí. En Finlandia seguro que sí. En el resto de países ahora mismo no tengo los datos. Y así de primeras, ¿qué se te ocurre? En Finlandia, tema de temperatura. Yo siempre he oído que está muy asociado al clima y al entorno. Que hay, bueno, no sé, hay menos vida social, hay menos horas de luz y parece que eso, pues al final hace que las personas sean más introvertidas, por lo que hablábamos también de no expresar siempre cómo uno se siente o qué problemas puede tener. Sí. No, está claro. Por eso hay que tanto estudiar sobre eso para intentar... Por añadir, Julio. Antonio, perdona. Sí, no, por añadir. Yo creo que lo del clima efectivamente puede ser un factor. También en los primeros puestos sí que he visto países de Rusia, Hungría, países de la Europa del Este, ¿no? También son países bastante fríos, pero también países del sudeste asiático, Corea del Sur o Japón. Entonces, yo creo que también el tema cultural también ahí tiene su peso, ¿eh? Ahí va yo, un tema como el individualismo, estos países como de más, hemos hablado mucho, Antonio, del liberalismo, tú y yo, pues a lo mejor el liberalismo llevado al extremo, ¿no? Hacer una sociedad tan individualizada puede ser. Vale, pues es que lo único que estamos plasmando hoy aquí en Toledaneando es que es un tema tabú del que hay que hablar ya y sobre todo hay que llenarnos de evidencias porque al final nos llenamos de chascarrillos, de ver Vértigo de Hitchcock y no llegamos a por lo menos paliar la situación. Y sobre eso vamos a hablar en el bloque 4. Bloque 4. Y con este finalizamos que vamos a abordar el cómo prevenir el suicidio. En su momento yo quería plantear este bloque como cómo erradicarlo, pero hablando con Guillermo también como experto, él me decía, vamos a enfocarlo bien de cómo prevenirlo, que hay mucho por hacer.
Este tema está de actualidad y por eso también lo traíamos un poco a colación en Toledaneando, porque ahora el Congreso de los Diputados en España se ha puesto las pilas esta semana y urge al Gobierno, han aprobado por unanimidad, aprobar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Es algo que lleva sin tocarse de hace 10 años. Como estamos diciendo, con todos los problemas que tenemos en este país, este es uno más y lo estamos dejando pasar. Hay que hacer medidas, hay que hacer algo sobre este tema tan delicado y para ello os pregunto un poco así a bola pluma cuáles son las claves para enfocar este problema. A ver, Guillermo, cuéntanos. Fíjate, yo antes de empezar quiero hacer una especie de reflexión sobre el papel de la política, porque Perfecto. En 2016, cuando estaba el PP en el gobierno, también se aprobó por unanimidad, se instó al gobierno, en ese caso del PP, a elaborar en 6 meses un plan nacional de prevención del suicidio. Obviamente no se hizo nada. Y por repartir también en el bando rojo, en el bando del PSOE, a finales de 2018, 15 de octubre de 2018, la ministra de Sanidad de por aquel entonces, María Luisa Carcedo, prometió que antes de que acabara ese año, antes de que acabara 2018, se iba a poner en marcha un plan nacional de prevención del suicidio. Obviamente, ninguno de los dos sabemos que ha hecho nada. Ahora veremos en qué queda esta iniciativa. Entrando en cómo podemos prevenir, obviamente urge y es necesario, es fundamental, un plan nacional con campañas, con recursos para que las personas con ideas suicidas sepan a dónde acudir. Un plan nacional que, desde la parte que me toca en los medios de comunicación, intenten cambiar también la actitud de los medios de comunicación para prevenir el suicidio, porque los medios de comunicación también pueden prevenir el suicidio. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues evitando ese efecto contagio que ya he mencionado en varias ocasiones hoy y luego también apostando por el efecto de prevención, el efecto papageno, que básicamente consiste en aportar recursos de ayuda, aportar señales de alerta, contar en un reportaje la historia de una persona que ha superado esa ideación suicida, la historia del dolor, del sufrimiento de personas que han perdido un ser querido por suicidio, para que una persona con ideas suicidas se identifique con estas personas. Diga, si esta persona que hace unos meses, que hace unos años estaba mal y ha superado ese riesgo suicida, yo que ahora me encuentro mal, también puedo. O que una persona con ideas suicidas que piense que si se suicida no va a hacer daño a su familia y lea un reportaje o vea en la televisión, donde sea, un reportaje de una familia que se ve afectada por el suicidio y que muestra ese dolor, también puede cambiar la conducta de la persona. Entonces, son algunas de las pautas para prevenirlo. Perfecto. Guillermo, pues aprovecho en estas ideas que nos lanzas. Por supuesto que de la política hay mucho que hacer, pero es verdad que hay pequeñas iniciativas que poco a poco nos ayudan a concienciar. Hay 2 páginas web, papageno.es y redaipis.org. Esto lo pondremos en el comentario de abajo del YouTube y del iVoox para el podcast, que de alguna manera son recursos para ayudar a personas que están pasando por una situación difícil, aunque como definías, como decían los expertos, que tienen ideas suicidas. Suena así fuerte, pero esas personas sí se identifican y los psicólogos las identifican. El ver este tipo de material en esta página web ayuda. También hay teléfonos. En Toledo tenemos el teléfono de la esperanza, que es el 925 23 95 25. Y ya en Madrid, bueno, que al final es el teléfono para todos, el teléfono contra el suicidio, el 911-385-385. Son recursos que también desde Toledaneando los lanzamos para favorecer la divulgación con este problema. Pues me has dejado al lado con lo de las leyes de Plan Nacional contra el Suicidio, que han sido un quiero y no puedo, cuando al final luego las leyes a veces se quedan en papel mojado, pero no hemos sido capaces. Antonio, lo decías antes, que hacía falta un plan nacional, pero seguimos esperándolo. A ver si ahora es la buena. Sí, bueno, a ver si ahora toca. Yo creo que es el pilar fundamental y es verdad que, lo ha dicho Guillermo antes, que los partidos, el PP y PSOE, hasta la fecha no han sabido o no han querido hacerlo. Yo creo que ahora con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, creo que es el momento ya, por las cifras, de ponerlo en práctica. De todas maneras, voy a hacer una pequeña reflexión, porque yo creo que todavía no hay una conciencia real. En mi ayuntamiento se propuso... Oye, Antonio, aprovechamos que no te definí antes como toledano, pero no te he dicho, estás en Ontígola, eres
Sí, soy de Ontigola, Toledo, un pueblo. Ontigola, Toledo, Vivo allí sí, por eso. desde hace Al hablar de muchos años. ayuntamiento hablas de Ontigola, sí. Sí, efectivamente, perdón. Se propuso un plan con lo de la pandemia de salud mental, en el sentido sobre todo enfocar situaciones de crisis y emergencias, entre ellas lógicamente suicidios, porque en este pueblo ha habido 2 suicidios de 2 familiares. Porque hay que decir que uno de los factores de riesgo es haber tenido un suicidio previo en la familia. Entonces, ahí habría que haber enfocado. Y se comentó en el pleno municipal que no era competencia municipal y que no había recursos. Cuando se destinan cientos de miles de euros a obras de dudosa utilidad por ser suave, me parece a mí que 10.000, 15.000 euros para prevenir esto no está de más, ¿no? Entonces, claro, la línea tiene que ser ahí un plan nacional pero a nivel un plan nacional que involucre a todas las administraciones locales, autonómicas y la nacional. Luego, por otra parte, campañas de sensibilización son muy importantes, grupos de apoyo. Se ha comentado lo del teléfono, es muy importante. Además, si es público y gratuito, como este caso, es fundamental. Y a partir de ahí, pues lo que habla la comunicación, que ya lo ha comentado Guillermo, hay que hablar, pero es verdad, hablar bien, en buenas prácticas. Se trata de hacer 3 sálvames, perdón por la publicidad del programa, contando con todo lujo de detalles cómo lo hace y qué bien le ha ido, porque entonces efectivamente el efecto rebote, pues los datos están ahí, ¿no? Y creo que son pilares fundamentales y que de verdad, a ver si es verdad, y ahora empieza a haber una concienciación. Yo creo, hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? Yo creo que a ver si es verdad que esta vez ponen ganas y si desde las fuerzas de la oposición, por ejemplo, los otros partidos, en este caso gobierna PSOE y Podemos, pues Ciudadanos, PP, que presionen al gobierno para que presione para que se realice, porque es fundamental. No, al final, a ver, ha sido aprobado por el consenso de todos los partidos porque se entiende que son temas transversales que no admiten ni discusión, ni ideología, ni nada. Habrá que apoyarse a Julio, hablar de una sociedad como la nuestra, que es educación y sanidad, en lo que es la base de concienciación educativa en los colegios. Y luego está, Rocío, por tus compañeros y compañeras, el tema de la atención primaria. A lo mejor hay que meter muchos profesionales también de la psicología que capten un poco ciertos, con evidencias, como decía Antonio, se nos ha ido Guillermo, pero ahora aparecerá. Aquí le tenemos. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo he estado ojeando, hay un plan regional aquí en Castilla-La Mancha, un plan regional de salud mental que sí que recoge estrategia de prevención de suicidio de 2018 hasta 2025. Y bueno, por lo que he ojeado, pues precisamente lo que tú comentas, mucha coordinación con atención primaria, mucha prevención y detección a través de médicos de atención primaria, de profesionales sanitarios que al final están muy en contacto con gente que está pues, con alguna dificultad y por ahí podemos intentar detectar y derivar a profesionales. Yo creo que faltan servicios quizás más especializados o mejorar protocolos de derivación a psiquiatría o otros servicios especializados que puedan colaborar, pero bueno, en la mesa está, ahora ya es trabajar sobre ello. Y yo quería hacer una incidencia. Cuéntanos, sí. Saliéndome un poco del tema político, quiero decir que a nivel sociedad, o sea, a nivel ciudadano, creo que nosotros también tenemos un papel importante con el tema de la prevención. Creo que hay un falso mito también sobre la persona que lo dice luego no lo hace y la persona que lo hace, o sea, que nunca lo ha dicho luego lo hace. Sí. Y yo creo que debemos de prestar atención porque es verdad que se ha demostrado que en la mayoría de los casos la persona de alguna manera u otra ha evidenciado su intención de suicidio y creo que deberemos de estar más atentos y que nosotros podemos, un familiar, amigos, con gente cercana, podemos hacer un seguimiento más exhaustivo y quizá un acompañamiento cuando veamos momentos más críticos para evitar que lleven a cabo su plan.
Sí, que interesante. Es como esa, salvando las distancias, por supuesto, como la fábula del pastor y el lobo, ¿no? Que hay a veces que nos encontramos con alguien en un estado o con indicios de suicidio y más de uno piensa, bueno, ahí está este con sus tonterías y demás, ¿no? Y no sabemos prestar atención, sí, puede ser. Por mirar por algunas claves que veía, Antonio, como lo tenemos de psicólogo, he leído lo que son los psicólogos emergencistas. Entiendo que hay una especie de colectivo ahí vuestro de especialistas que están como al rescate, ¿no? De situaciones muy al límite de suicidios y que habrán salvado más de una vida, claro. Sí, efectivamente. De hecho, hay un grupo de trabajo en el Colegio Oficial de Psicólogos aquí de Castilla-La Mancha sobre emergencias, efectivamente, psicólogos de emergencias. Y las funciones, te lo digo porque yo he trabajado en ello, son muy claras: acudir a situaciones de emergencia y de riesgo. Quiero recordar el accidente de tren de Chinchilla, me parece, en Albacete. Creo que estoy hablando de memoria, espero no equivocarme. Y cualquier circunstancia pues eso, ha habido un suicidio, ha habido pues acuden, si se los llama, acuden a intentar, pues eso, hacer una labor. Ojo, no, es una labor de emergencias en el momento. O sea, para las primeras 24, 23, 72 horas. Luego, a partir de ahí, se puede derivar y se debería derivar a tratamientos psicológicos más a medio, corto o largo plazo. Ahí, claro, ahí cada persona reacciona diferente ante la adversidad, ¿no? Hay mucha diferencia. Total, pues claro, pues ahí también habrá que destinar más recursos. Pues claro, hay como 3 niveles de actuar. Uno es la prevención, que todo lo que hemos dicho, educación, más atención primaria y demás. Pero claro, luego es la actuación in situ de emergencia, que cuando ya la prevención ya no va a ningún sitio. Y luego está la pata del seguimiento, como decís, que habéis dado muchas claves. Yo estoy aprendiendo hoy con vosotros de familiares, de personas que hayan muerto por un suicidio, pues no perder ese seguimiento, como comentaba Antonio, en su propio pueblo, de que ha podido fallar para que 2 familiares hayan muerto por suicidio. Bueno, con esas claves, si legislamos bien y tenemos un poco de conciencia social, pues iremos hacia adelante con este tema. Y era un poco la idea de hablar hoy aquí en este podcast de Toledaneando, que otras veces hablamos de fútbol y de cine, y hoy nos hemos bajado al terreno en un tema que nos va la vida en ello y nunca mejor dicho. No sé si os quedéis con alguna clave. Guillermo, ya te tenemos fichado para la próxima. Cuando queráis, encantado de aportar. No, la clave básicamente es esa: se puede aprobar un plan nacional, pero hay que dotarlo de recursos, de dinero y de querer hacerlo. Creo que los partidos políticos en general no han querido aprobar un plan y hace falta querer. Si tú no quieres hacer las cosas, me parece a mí que va a ser muy difícil que hagas algo, ¿no? Entonces, eso es que no da votos, ¿eh? Yo lo digo desde mi visión un poco. Si no legislan sobre esto, es que no da votos. ¿Qué crees, Antonio? Ahí está el problema, sí. Sí. Ni da ni quita. Es un tema que no se le da importancia y fíjate que es un tema serio, como estamos diciendo. Claro, no, yo creo que a nivel electoral no suma ni resta, ¿eh? Yo creo que ahora mismo no. De hecho, a ver, en mi ayuntamiento es un tema que no, desde luego ya te digo yo a nivel local, que no suma ni resta. Cuando es un tema, pues eso, lo que hemos hablado, de una seriedad y de una gravedad considerable, y que es verdad que se debería premiar a aquellas fuerzas políticas que estén involucradas en solucionar este problema. Pero es verdad que a nivel, tampoco es un tema que esté en la agenda ni política ni mediática. Entonces, a partir de ahí, pues ni suma ni resta. Bueno, pues esa es la idea, Rocío, también lo que nos comentabas, que no se quede solo en los parlamentos, sino que también los que... Más sensibilización, más concienciación de la sociedad en general, yo creo que también ayudaría a prevenir y a... Qué bien. Bueno, pues hemos contado aquí con 3 expertos que os agradezco un montón. La verdad es que ha sido súper directo, con evidencias. Un tema que podemos decir hoy nos hemos divertido, pues porque nos tocaba tratar un tema muy serio, pero también es esa un poco la labor de Toledaneando, divulgar sobre los temas de actualidad. Que muchas gracias, chicos. Nada, Antonio, Rocío, Guillermo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Ya estén fichados y ya estaremos todos en directo en el YouTube. Alguno utilizará este podcast para correr. La gente lo dice. Ahora, de fondo. Mientras corres. Y es así. Yo creo que al final
es un poco la idea, es que se hacen muy largos y tal, pero bueno, las cosas es que son temas que no se pueden tratar en 10 minutos. Y este es un tema que había que darle varias vueltas. Y nada, que muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias, Julio. Gracias. A todos. Así que nada, nos Cuidaros a despedimos. todos. Gracias, Julio. En 2 semanas otro episodio, ya veremos de qué hablamos. Aceptamos vuestras sugerencias y gracias por estar ahí una vez más. Adiós. Pero sí que es verdad que en todos los partidos sí que han intentado buscar un candidato fuerte dentro del partido.